Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de febrero y hoy ando en modo romántica, y es que para este mes no podemos evitar pensar en colores rositas y rojos por el mes del amor y la amistad. Sin embargo, la temática de este mes no está nada relacionado a ello y la verdad es que estoy bastante emocionada por este mes, porque Notebook Therapy me ha mandado uno de sus recientes lanzamientos de su línea Hinoki. Por si no lo sabía, Notebook Therapy tiene dos líneas, su línea Suki, que tiene un toque más juvenil, sus diseños son más bonitos y cute en comparación a su línea Hinoki. Yo siento que su línea Hinoki tiene una vibra más elegante, sus diseños son un poco más realistas y más detallados, además que la calidad es más premium. Así que ellos recientemente lanzaron su primera colección del año de su línea Hinoki y se llama Into the Sky. Está inspirado en el cielo, las nubes, tiene muchos diseños de estrellas, también muchas ventanas y la verdad es que las ilustraciones están muy bonitas. Más adelante les mostraré cada uno de los productos para que puedas verlo mejor, así que la temática de este mes está inspirado en ello y yo en verdad disfruté muchísimo usarlo, así que espero que también a ustedes les sirva de inspiración. Por cierto, también me mandaron la Lucky Bag de este año y quiero que vean el diseño de la caja, en verdad es muy hermosa. Ya les subí un unboxing corto en mi Instagram y aquí por YouTube. Sin embargo, me preguntaba si quisieran ver un video más largo y detallado acerca de lo que viene dentro de la caja o prefieren verlo integrado en alguna planeación de mi bullet journal. Déjame saber en los comentarios. Y antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, vamos a comenzar. Voy a mostrarles rápidamente los productos que voy a estar usando. Como les mencioné hace un momento, esta es una nueva colección de Notebook Therapy de su línea Hinoki. Ya sabes que todos los links te los estaré compartiendo en la descripción de este video, así como mi código para que ahorres un poco más. La colección consta de 3 productos. El primero es este set de sellos de madera. Tiene un total de 8 sellos, de los cuales 4 son con diseño de ventanas y las otras 4 son más variadas. También lanzaron este set de cintas PET. Realmente solo son 2. El primero es con puro diseño de ventanas y el segundo tiene más elementos como nubes, flores, algunas estrellas, y la ventaja de esta es que ya viene precortada la cinta, entonces es mucho más fácil de usarlo. Y por último también lanzaron este set de stickers. Son un total de 6 hojas, 2 hojas son con diseños de fondos de nubes, atardeceres y de ese estilo, y el resto ya son stickers, y lo que me tiene muy obsesionada es que tiene este efecto holográfico y le da un toque increíble. Así que ahora voy a comenzar con mi portada y para ello estaré trazando una ventana. Ya sabes que me encanta hacer portadas dobles, siento que es un poco más complicado, pero el resultado es algo que disfruto mucho. De hecho, no es la primera vez que hago algo similar, al contrario, se me está volviendo una costumbre mía y en lo personal siento que le da un plus a mis portadas. ¿O ustedes qué opinan? Esta ventana es un poco diferente, normalmente las hago más altas que anchas, pero estaré usando uno de los fondos de los stickers de la colección de Hinoki y tenía que adaptarlo un poco al formato. Esta ventana me gustó mucho porque aparte incluí otros elementos decorativos como algunas macetas y algunas plantitas que sobresalen de la misma ventana. Creo que siempre lo comento, pero para mí las nubes siempre van a ser mi elemento decorativo favorito. Es algo que me encanta, pero no siempre fue así. Al principio de mis videos yo prefería 1000 veces las lunas, pero ahora ya no tanto. No es que lo dejo a un lado, la verdad es que lo sigo dibujando en mis portadas, pero prefiero 1000 veces las nubes. De hecho, ¿saben cuál es mi sueño? Aunque no creo realmente hacerlo nunca, pero a mí me encanta la idea de saltar en paracaídas, pero atravesando una nube. Creo que ha de ser una experiencia increíble, pero tal vez no tanto para mí. Primero tendría que afrontar mi miedo a las alturas. Y hablando sobre más nubes, ¿saben qué película me encanta? La de Weathering with You. Uf, la he visto muchísimas veces y no me canso de verla. El paisaje, el arte es increíble y mi parte favorita es ver las nubes. De hecho, esta película es de mis favoritas, al igual que Your Name. Son unas obras de arte, así que si no las has visto te recomiendo mucho que vayas a verlas porque en verdad valen tanto la pena. A mí me encantaría volver a verlas como si fuera mi primera vez, es toda una experiencia. Y regresando a la portada, estuve cortando las partes de mi ventana cuidadosamente. Esta es la parte más tediosa, pero les prometo que vale la pena. Esta es la imagen que voy a estar usando para mi fondo. Tiene un poste de cables que lo hacen ver más cool y me recuerda mucho a mi ciudad, pero con más cables y un poco más desordenado. Así que lo recorté y lo pegué en una hoja aparte porque tiene un pegamento muy fuerte y sabía que si no lo pegaba correctamente a la primera me iba a dar mucho trabajo quitarlo sin romperlo en el proceso, y pues bueno, así quedaría. También escribí el mes en la portada, pero no me terminó de convencer, así que lo volví a escribir nuevamente, pero en una hoja aparte. También lo estuve decorando con un poco de cinta y algunos stickers para darle detalles finales. Para la hoja
hoja de inspiración inicié pegando esta cinta de color azul verticalmente en toda la hoja. También coloqué estos hermosos stickers con diseños de nubes. Esta página es un poco sencilla, la verdad es que no me esforcé tanto en ello, ya que la portada se lleva el protagonismo. Finalmente decoré con más stickers y voy a pasar a mi segunda portada. No sé cómo decirle realmente, pero tampoco es que vayamos a hacerle mucho. Únicamente coloqué estas washi tapes en las esquinas de mi hoja, al igual que estos stickers con forma de círculo pequeñitos. Y para decorar un poco la imagen puse un tipo de reproductor de música o video. No sé realmente cómo decirle, pero tracé esos elementos y que de hecho ahí me confundí y los puse al revés, pero tampoco es que lo vaya a cambiar. También escribí el capítulo del mes. Esto se me hizo súper lindo y es como si fuera un libro, y de hecho planeo escribirlas en las próximas portadas. Y ahora sí, así quedarían estas primeras hojas. En verdad estoy encantada con el resultado. Yo le doy un 20 de 10 porque superó mis expectativas. Voy a pasar a mi siguiente hoja y aquí quiero platicar un poco de algo nuevo que quiero estar haciendo. Bueno, más que nuevo diría una pequeña modificación a lo que siempre hago normalmente, y es que como les he mencionado en mis anteriores videos, yo uso tanto mi bullet journal como mi planner. Sin embargo, en mi planner he estado organizándome más en el calendario, así que yo siento que ya no es tan necesario para mí hacer un calendario tan grande en mis planeaciones de mi bullet journal, porque ya no lo ocupo tanto, sino que solo lo uso más para mi habit tracker, ya que ese sí me gusta mucho hacerlo. Así que a partir de ahora solo estaré haciendo un calendario, pero ya no tan grande. Entonces para el lado derecho estaré haciendo dos cuadros. En uno estaré dejando el espacio para mi brain dump y en el otro cuadro cosas importantes que me vayan surgiendo. Esto es muy opcional, tú puedes ir colocando las cosas dependiendo de tus necesidades, y también decoré con las cintas de Notebook Therapy. Para la hoja izquierda estaré trazando mi calendario y me gustó mucho porque para estas páginas hice diseños diferentes para cada cuadro, entonces le da mucha vista. Así que en esta página estaré dejando el espacio para mi calendario y mis metas para este mes. Me gusta hacer pequeñas metas mensuales, no tan exigentes diría yo, sino más como tipo hábitos, y también hice un pequeño cuadro para colocar los hábitos por colores. Realmente me gustó mucho cómo quedaron estas páginas, es algo que pretendo seguir haciendo para el resto de mis planeaciones, así que coméntame qué opinas. ¿Te gusta más este estilo o prefieres los calendarios más grandes? Voy a pasar a mi última página, que es la de mi planeación semanal, y para ello estaré usando estos hermosos diseños de ventanas de las cintas de Hinoki, pero adicionalmente tendrán un fondo con el diseño de las nubes. La verdad es que estos stickers se llevan el protagonismo en estas páginas, así que mi planeación va a ser bastante sencilla y fácil de hacer. No quería complicarme tanto en ello, pero sí que no quería dejar a un lado los detalles que para mí siempre le van a dar un toque muy bonito. Por cierto, les tengo una gran noticia, no sé si deba compartirlo o aguantarme, pero yo soy de esas personas que le compran algo a su amigo o familiar y empiezo como de, oye, te compré un regalo, pero es sorpresa, ¿quieres saber qué es? Así que les daré una pequeña pista, y es que el próximo video que suba será un video de iniciando un nuevo bullet journal. Este nuevo bullet journal no es mío, pero ya no diré más. Yo creo que en 1 o 2 semanitas más lo estaré subiendo y es algo que me emociona mucho compartirles. Pero bueno, ya lo verán cuando lo suba. Como les dije hace un momento, esta planeación es bastante sencilla y fácil de hacer, así que únicamente decoré con stickers y en vez de hacer los cuadros de los días de la semana, únicamente tracé una línea y ahí estuve escribiendo los días. La verdad es que es bastante sencillo y quería enfocarme mucho en los stickers, así que eso sería todo para la primera semana del mes de febrero. Este es el resultado final de mi bullet journal para el mes de febrero. Sin duda este mes está siendo uno de mis favoritos. Cualquier cosa que tenga nubes yo siempre voy a ser la mayor fan, y la portada en verdad me encantó, creo que siempre será mi parte favorita. Además que la colección de Notebook Therapy es increíblemente hermosa y me ayudó mucho a inspirarme, y creo que el resultado final superó mis expectativas. En lo personal disfruté mucho usarlo para este mes, además que la gama de colores que usé le dio una vibra muy relajante y acogedora. Así que espero que el video de hoy te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Ojalá te sirva de inspiración para que te animes a iniciar el tuyo. Recuerda que en la descripción del video te estaré compartiendo todos los links de los productos que usé, así como mis códigos de descuento. Y eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó, y nos vemos para la próxima.